de la negra, en el folio. No, por ahí está, pues. Buenas tardes, son las 7 de la tarde, en punto, desde esta, pues ya menos fría, ya no húmeda, primaveral, ¿sí? Menos nocturnal, ¿sí? Pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, jueves 2 de abril de 2020, en el tomo 169 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Agradecemos mucho a quienes ya nos están sintonizando en el 106.3 de frecuencia modulada, Radio Sol, desde Hermosillo, Sonora, en el Facebook, en vivo, para todo el mundo, para Hermosillo, para Sonora, para México, para todo el planeta y pues más allá, si es que alguien sintoniza, ya estamos ahí en Facebook y ya se están conectando nuestros escuchas frecuentes, que les agradecemos mucho y que hemos estado viendo con beneplácito que se han incrementado de manera exponencial, ¿sí? Muy bien, les agradecemos mucho y qué bueno que se han estado conectando, comentando el programa. Nos da mucho gusto, realmente nos estimula para continuar pues actuando así con mucha perseverancia, con mucho profesionalismo, para llevarles un programa cultural, ¿sí? Libros, música, comentarios, entrevistas, temas de actualidad, temas de mucho interés, ¿sí? Es realmente muy gratificante el que usted interactúe con nosotros. Muchas gracias, y esto se ha incrementado de manera exponencial en los últimos días y esperamos que así continúe y que ya una vez que pase esta contingencia continúen con nosotros, porque además usted puede acceder tanto en vivo, en la radio, en nuestra página web, en nuestra aplicación, en Facebook, pero también puede acceder cuando usted guste en el YouTube, en el canal de YouTube, y ahí le encargamos que se suscriba, que acceda a nuestro canal y se suscriba, ¿sí? Lo mismo puede acceder a nuestra página de internet. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañe y nos visite en estas plataformas. Hoy continuamos con Simpatía por el Diablo, de Manuel Alberto Santillana. Ya ven que al doctor Santillana, este extraordinario autor, novelista, pues lo tenemos los viernes, lo tenemos en Arte y Medicina, ¿sí? Él tiene su sección todos los viernes y pues en esta época, como buen médico, pues él sí está recluido en su casa, ¿sí? Se está quedando en su casa y desde ahí nos ha estado colaborando vía telefónica y ya amenazó con que mañana va a hacer algunos comentarios sobre los comentarios que estamos haciendo de su libro. Qué bueno, vamos a esperarlo con mucho gusto, aparte de su colaboración habitual. Doctor, vamos a esperar sus comentarios a nuestros comentarios. Ahí vamos a ir platicando y hoy vamos a continuar con La Simpatía por el Diablo, esta novela, la segunda de una trilogía, ¿sí? Que pues ya está trabajando en la tercera, ya van dos, ¿sí? Vamos a continuar con esto. Para la reflexión, ¿sí? Raúl Villegas con su sección Una cucharada de inteligencia financiera. El doctor Jorge Pesqueira, y que hoy nos anunció que va a ser vía telefónica. Esperemos no tener ningún contratiempo como lo tuvimos con la doctora Beatriz Beltrán el martes, y ya le agradecimos mucho pues su sapiencia, que aquí nos la mostró ampliamente, y también le agradecemos mucho su paciencia, porque al final de cuentas, así como acostumbramos aquí el equipo de Confieso que he leído salir adelante en cualquier vicisitud, salimos adelante también en esa. Así es que hoy el doctor Pesqueira, con su Diálogos por la Paz, va a estar desde un teléfono, ¿sí? Y por ahí va a colaborar
con nosotros. La frase del día también y la música, pues ya ven que pues por algunas razones que ya les explicamos, los miércoles hemos estado en receso en las últimas 2 semanas, y la música que nos toca los miércoles, que es música melancólica, música así calmadita, del recuerdo, etcétera, pues ya no la hemos sacado los miércoles. Entonces los jueves, que es trova, que es ese tipo de música de esa naturaleza, pues un poco le vamos a combinar. Hoy va a estar en la programación musical La Oreja de Van Gogh, ¿sí? con dos melodías, y le vamos a traer tres interpretaciones de la ópera rock de Jesucristo Superstar. Ya para ir entrando un poquito en materia de la Semana Mayor, que ya inicia, pues este es el Domingo de Ramos, y ya inicia la Semana Santa. Vamos a ir comentando algunas de las melodías. Así es que hoy tenemos a La Oreja de Van Gogh y tenemos a la ópera rock Jesucristo Superestrella, tres interpretaciones, de las interpretaciones clave de esta ópera rock. Pues ya estamos listos. Edna Gabriela, Lupita, un servidor, Benjamín allá en Radio Sol, María Luisa, ya estamos listos para llevarles el tomo 169. Qué bueno que están con nosotros. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues ya les comentamos los últimos 2 programas, los personajes. Elena, que es la tesista, Cristina, su amiga, Ismael Mercado Andrews, que es amigo de las universitarias, una licencia literaria del autor, Benito Adolfo Borrego, Carlos Ernesto Montemayor, amigo de Benito Adolfo, don Porfirio Borrego, papá de Benito Adolfo, Claudette, la Claudia, pues aquí en Sonora Claudette es la Claudia, que es amiga de Elena y de Cristina, el Julián, que es el novio de Elena, pero nunca aparece, y por supuesto Adolf Hitler y Eva Braun. Esas son los personajes, y como les comentaba, pues se van tejiendo, ¿no? Se van tejiendo ahí en el Pluma Blanca, por ahí el 2017, aunque por ahí de pronto también como que la tesis la empezó por ahí como el 2012, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. Pero ahí andan como el 2014, 15, 16, 17, por ahí andan, ¿sí? Las tesistas. En otro momento es el año 95, cuando Benito Adolfo y Carlos Ernesto pues van por las cenizas, por un cuarto de las cenizas, ¿sí? Y luego pues el 60 y algo, 63, 64, cuando están en Baja California Sur, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, ¿sí? Esos son los tiempos, ¿sí? de la novela, que es cuando hablan digamos, de las situaciones del contexto de la muerte de Hitler en México y del contexto de la tesis, que diríamos que es esos elementos espaciotemporales de la novela Simpatía por el Diablo. Y luego está el elemento fundamental, la tesis. Y es muy interesante el trabajo, la verdad que me pareció grandiosa esta novela, y así ya se lo hice saber al autor. Me pareció muy bien cómo está escrita, evidentemente, y el recurso literario que está utilizando. Entonces, usted va a diferenciar muy bien, el lenguaje de las universitarias de Sonora, que tienen tomado por asalto el Pluma Blanca, esta cantina que tenemos aquí afortunadamente a tres cuadras, ¿sí? Y luego, ya en pleno siglo XXI, con el lenguaje de 2 doctores, 2 médicos cincuentones del 95, en el 95 su lenguaje, su forma de pensar, ¿sí? Y el lenguaje y el intercambio que hay con Hitler,
Eva Braun, ¿sí? Y luego el lenguaje de la tesis, ¿sí? La diferenciación que hace el autor es impecable, es muy buena, es muy interesante. Y un elemento clave, ¿sí? que da en ese contexto histórico que maneja el autor es la trama, ¿sí? La trama mediante la cual Adolf Hitler en los años 50 viene a dar a Chiapas y luego a Baja California. ¿Quiénes están implicados? La Iglesia católica, el Vaticano, ¿sí? Y de acá, de nuestro país, pues las congregaciones como el Opus Dei y en parte también los legionarios de Cristo. Está el Partido de Acción Nacional, ¿sí? El Partido de Acción Nacional, sobre todo una ala de un grupo, ¿sí? Que se conoce como el Yunque, que son ultraconservadores y que es un grupo secreto que ha documentado, y me extraña que no en la tesis Elena no haya abrevado del conocimiento de Álvaro Delgado, este periodista de Proceso que ha escrito sobre el Yunque. Ese es el contexto espacio-temporal, teórico e histórico de Simpatía por el Diablo de Manuel Alberto Santillana. ¿Por qué les digo que la tesis la empieza como desde el 2012, Elena? Porque hay una cita muy importante, ¿sí? Que fue consultada el 12 de junio de 2012, ¿sí? Y evidentemente aquí quien la consultó es la tesista, no el autor, la tesista, ¿sí? Porque es muy interesante que en este planteamiento, en la novela, en este caso la tesista, se nutre de libros que se han publicado, de libros muy serios, especulativos y con mucha imaginación y lo que ustedes quieran, pero con un rigor investigativo muy importante, un rigor histórico, ¿sí? Que de pronto, pues, las piezas no encajan y el autor las tiene que hacer encajar, ¿sí? Eso es parte de un libro en el que le faltan fuentes, le faltan piezas al rompecabezas, ¿sí? Si hubiese aparecido el cuerpo de Adolf Hitler en el búnker cuando llega el ejército soviético en agosto del 45, de hecho, aquí está el cuerpo, miren, ahí está, una foto, video, ahí está. No hubiera habido especulación, pero no apareció el cuerpo. No apareció. Entonces, eso da pie a que el señor Tarantino diga que murió en un atentado en París, en un teatro, ¿sí? Y eso da pie a que el señor Santillana diga que murió en Baja California Sur. Y pues, si Tarantino puede decir que murió en París, pues ¿por qué Santillana no puede decir que murió en Baja California Sur? Tiene el mismo derecho, ¿sí? Y hay un libro que fue consultado en 2012 por la tesista que se llama La muerte de Hitler, Misterios de la Historia. Victoria Robinson, o Robbins, ¿sí? que escribió The Last Days of Hitler, los últimos días de Hitler, en el 47, dice: sacerdotes amigos de nazis. Algunos obispos y sacerdotes han sido acusados de ayudar a escapar a los nazis de alto rango de la justicia al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos era el obispo Alois Judal, a cargo de un centro de formación de sacerdotes desde 1923 hasta 1952. Judal compartía abiertamente sus puntos de vista pronazis y se cree, ahí está la especulación, se cree, no dice ella, aquí está la prueba, no, se cree que ayudó a huir a docenas de nazis de alto rango. Recientemente se ha descubierto un telegrama, ahí está una prueba documental, entre Judal y Hitler, que incrimina al sacerdote aún más. Un sacerdote croata, Krunoslav Draganovic, también ha sido acusado de jugar un papel clave en la organización de las líneas de evacuación de los nazis. Recientemente, el profesor de Harvard, Kevin Madigan,
ha argumentado que el Vaticano estaba al tanto de las acciones de Judal y Draganovic, e inclusive las hizo suyas, como una especie, comillas, como una especie de programa de misericordia papal para los nacionalsocialistas y fascistas, se cierran comillas. Sin embargo, otros historiadores y el propio Vaticano han refutado los señalamientos de Madigan, con el argumento de que las opiniones pro-nazis de Judal causaron frecuentes enfrentamientos con el papado. De acuerdo con este punto de vista, si los nazis de alto rango jamás utilizaron el programa de refugiados de la Iglesia para escapar, fue solo para ocultar sus verdaderas identidades de los funcionarios de la Iglesia. Y la cita de la tesis, pues es www.amazon.com, Victoria Robinson, los últimos días de Hitler, consultado el 12 de junio de 2012. Y luego consulta, viene acá el 2007, una película del 2007 que se llama Eichmann, ¿sí? Dirigida por Robert Jung, ¿sí? Y en el papel de Eichmann, el actor Thomas Kretschmann, ¿sí? Y en esta película, ¿sí? Esta película se basó en las confesiones que hizo Adolf Eichmann antes de su ejecución en Israel, mientras se las cuenta al joven capitán de la policía israelí, Abner Les, sobre su pasado como el arquitecto de la solución final de Hitler. Capturado 15 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, por un operativo de inteligencia en Argentina, el hombre más buscado deberá quebrarse y la verdad será revelada. Entonces, la tesis, además tiene que ser pues con mucho rigor la tesis, pues claro, hay especulaciones y todo, ¿sí? Hay especulaciones. Y fíjense, otro elemento muy importante que plantea en la tesis es el tema de los dobles, ¿sí? Se dice que Hitler tenía varios dobles, varias personas iguales a él. Huelga decir que no ha sido el único personaje de esta naturaleza que haya utilizado dobles, ¿sí? Varios los han utilizado, ¿sí? ¿Sí? Entonces hubo un doble, por ejemplo, que es que sale huyendo en un avión, en una avioneta, ¿sí? Y se cree que por ahí él iba, pero pudo haber sido un doble, ¿sí? Otro doble es el cuerpo que aparece con un balazo y que lo creman de inmediato en el búnker y que nadie lo ve, pero supuestamente era igual a él, ¿sí? Y bueno, hay una discusión ahí entre Elena y su amiga, Cristina, con relación a si Hitler tenía doble o no tenía doble. O sea, entonces es otro de los elementos interesantes. Y otro elemento interesante, que un día de mucho calor, ya llega tarde al Pluma Blanca, Elena, y le dice a Cristina que su director de tesis le pidió que hiciera un análisis psicológico, emocional de Hitler, ¿sí? ¿Basado en qué? Le dice el director de tesis, imagínate, ¿sí? Hitler, ¿sí? Con todo el poder del mundo en los años 30, en los años 40, y luego huyendo a la Patagonia, a Uruguay, a Argentina, a Chiapas, ¿sí? Después de acumular tanto poder y tener tanto, pues medio mundo a su servicio, terminar, ¿sí? En esas condiciones, además enfermo, ¿sí? ¿Cómo se sentiría Hitler? Elena, tienes que incorporar esos elementos a tu tesis, ¿sí? Y bueno, y lo hace, ¿sí? Hace un análisis de cómo se pudo haber sentido Hitler. Porque han de saber ustedes una cosa, Adolf Hitler arrasó en las elecciones, ¿eh? Adolf Hitler fue primer ministro, presidente, Führer, líder en Alemania, porque ganó en las elecciones.
y ganó con una abrumadora mayoría, tremenda mayoría. Adolf Hitler había tenido una actuación, eso no viene en la novela ni en la tesis, pero lo traigo a colación porque es importante. Adolf Hitler había sido un oscuro militar, soldado, creo que era sargento en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, Alemania es la gran perdedora, junto con el Imperio Austrohúngaro, por supuesto, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y sufre una gran humillación, ¿sí? Porque los ganadores lo sientan a Alemania, no a Hitler, a Alemania, en el Palacio de Versalles, y le hacen firmar un armisticio profundamente desigual, profundamente lesivo para Alemania y para los alemanes, ¿sí? Entonces esto genera un enorme resentimiento en los alemanes, mucha corrupción, mucho resentimiento, una inflación tremenda, y Hitler, con su oratoria encendida, logra inflamar y convencer a las masas. Y cuando Hitler se presenta ante las elecciones, arrasa, ¿sí? Los militares alemanes, debo decirles que el Imperio Austrohúngaro, o sea, los austríacos, los alemanes, toda esa parte ahí, de esa parte central de Europa, tienen un pedigrí militar enorme. Entonces veían al Führer, a Hitler, como un advenedizo. Como este advenedizo viene y nos da órdenes a nosotros, que somos los soldados de élite del ejército germano. Lo tienen que hacer porque Hitler ganó en las elecciones, ¿sí? Entonces Hitler está rodeado de personas que no comparten totalmente lo que está haciendo, lo de la solución final, lo del holocausto, lo de tanta mentira que dijo, ¿sí? El que le llevaba, bueno, en ese tiempo no había redes sociales, ¿no? Pero el que le llevaba toda la propaganda era un señor de apellido Goebbels se escribe, Goebbels, ¿sí? A él se le atribuye la frase aquella de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Es el verdadero creador de las llamadas fake news, de las noticias falsas, Goebbels. Y Goebbels le ayuda a Hitler a ganar, ¿sí? Entonces, con tanta demagogia, con tanta mentira, con la gran corrupción que había en Alemania, con los graves problemas económicos que tenían los alemanes producto de su derrota en la Primera Guerra Mundial, Hitler lo aprovecha y arrasa en las elecciones. Y como es el Führer, es el primer ministro alemán, le tienen que hacer caso a los militares que no estaban contentos. Incluso está debidamente documentado que intentaron matarlo. Pero bueno, con todo ese poder, y ya no traía poder, el 45, 46, el 50, y bueno, y cuando supuestamente muere, imagínense, o sea, para una persona como él. Entonces, esta novela entreteje esa personalidad de Hitler, entreteje el papel de los nazis en México, Saben que aquí lo dice de pasadita la novela, pero se han conocido unos telegramas en los cuales, ¿sí? en la Primera Guerra Mundial, los alemanes, no había nazis todavía, los nazis son creados por Hitler, es el Partido Nacional Socialista, nazis, le ofrecen a Carranza, a Venustiano Carranza, que era el gran jefe en México, que se alíe con ellos para atacar a los Estados Unidos. Y les prometen los alemanes, entre otras cosas, que una vez que triunfen los alemanes, le van a regresar la mitad del territorio que Estados Unidos se había llevado hacía 70 años, 80 años, 60 años, del 47 al 17, 70 años, ¿sí? Carranza no aceptó, pero el trabajo de los espías alemanes y después de la Primera Guerra Mundial, los espías nazis, es muy fuerte. Incluso está documentado que el presidente alemán, y por aquí lo comenta, de pasadita lo dice, el presidente Miguel Alemán, no solamente por el apellido, ¿sí? Bueno,
tenía como amante a una hermosa teutona, una hermosa alemana, que era espía. Además era actriz, ¿eh? Hizo películas con todo el apoyo de Miguel Alemán, ¿sí? Así que así se las tejían, ¿sí? Nada más escuchen esto antes de irnos a la siguiente sección. Dice: no queda duda de que sí hubo participación de espías nazis en México, pero igual lo hubo del FBI y de la naciente KGB, el servicio secreto de la Rusia soviética. En síntesis, el comienzo de la Guerra Fría se inició también en México y América Latina, aunque al parecer hubo una correlación de fuerzas e influencias entre los exrevolucionarios y los cachorros de la revolución alemana, en negociaciones con el andamiaje de espías, empresarios y artistas alemanes. Cita, como buena tesis tiene que citar, confrontar Juan Alberto Cedillo en el libro Los nazis en México, ¿sí?, de Random House Mondadori, México 2010. Bueno, pues una buena tesista tiene que fundamentar muy bien en citas los planteamientos que está haciendo, aunque también pues tiene que especular por lo menos en esta tesis. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón presente el Confieso que he leído. Para la reflexión. Pues el coronavirus infecta la economía. Ya lo habíamos dicho hace algunas semanas, que era uno de los riesgos. Ese riesgo ya existe. Y además se prevé un desplome de remesas a México por impacto del COVID-19 en Estados Unidos. Si el impacto económico en Estados Unidos de la crisis por COVID-19 supera los efectos de la recesión financiera de 2008-2009, el flujo de remesas a México se va a desplomar un 17% durante este año. Después de establecer un máximo histórico de 36.046 millones de dólares el año pasado, analistas del banco prevén que el flujo se reduzca a 29.900 millones durante 2020. ¿Sí? De confirmarse este escenario, será el de menor ingreso de remesas desde 2016. Y las remesas es un flujo financiero semanal, quincenal, mensual, constante, que llega a las familias más desprotegidas de este país, las que tienen personas que trabajan en Estados Unidos y que afortunadamente les mandan dinero y suman todo lo que se recibe año con año. El año pasado sumó 36.000 millones de dólares, muy repartidos, principalmente en Zacatecas, en Michoacán, en Oaxaca, ¿sí?, y en todas las entidades, pero aquí mismo en Sonora, pero principalmente en esas entidades. ¿Sí? Ahorita acaban de despedir en un mes a 6.6 millones de trabajadores norteamericanos, o sea, en Estados Unidos, y muchos de ellos son mexicanos. ¿Sí? Entonces, es otro elemento. ¿Cómo puede evitar que le afecte a usted? Reflexione. ¿Cómo le puede hacer usted para evitar que esta infección del coronavirus en la economía, ahí sí lavarse las manos es contraproducente. No hay que lavarse las manos para que no infecte la economía